Bueno, muy bien, entonces como estamos con la serie muy extensa, creo que son como 40 estudios los que tenemos en esta área, los he ido preparando poco a poco acerca de la fe. Hoy vamos a hablar que la obediencia es la clave de la fe. Y quiero llevarles a un pasaje en el libro primero de Samuel, en el capítulo 17. Vamos a leer al principio algunos versículos y luego nos vamos a ir extendiendo. Pero vamos a leer del 26 al 32. Capítulo 17, libro primero de Samuel, del 26. ¿Cuántas Biblias hay aquí? Quiero ver. Eso. Como dijo el hermano, la Santa Biblia de la versión 60, ¿verdad? Es la que nos gusta. Es la Reina Valera. Versículo 27 dice, y a ver, déjenme ver, estamos bien, ¿verdad? Es el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, su hermano mayor, que estaba enlistado en el ejército mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. A veces el corazón de la gente dicta cosas equivocadas porque la apreciación que este hombre, hermano mayor de David, tenía era totalmente diferente de lo que Dios había visto. Bueno, seguimos. El versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David habló y había dicho y se las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Bueno, vamos a dejar aquí la lectura y poco a poco vamos a ir avanzando en otros versículos de este mismo capítulo. Pongan en alto su Biblia y dígalo conmigo. Señor, mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Por ella te conocí. Ahora soy salvo, soy perdonado, soy nueva criatura. Mi vida ha cambiado y todavía sigue cambiando. Te doy gracias, Señor, porque si yo comparto tu palabra con otros, ellos pueden recibir lo mismo que yo. Gracias, Señor, por tu palabra perfecta, eterna, infalible y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que vamos a aprender hoy de este pasaje es que vamos a aprender a confiar en el Señor en los momentos difíciles. ¿Ya me oyó? ¿Cuándo confiamos en el Señor? En los momentos difíciles. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes. La verdad central de esta enseñanza de hoy es que el hombre natural
compara lo físico contra lo físico, pero el hombre de fe compara a Dios con lo físico. ¿Sí captó el concepto? El hombre natural compara las cosas naturales con las naturales, lo físico con lo físico. Un grande para otro grande, un chico con otro chico, pero el hombre de fe, la gente de fe, compara a Dios con lo que tiene enfrente. Entonces, la fe se basa en la obediencia. Esa es la clave de la fe, porque la fe sin obediencia no funciona. La obediencia a medias es igual que la desobediencia total. Si obedecemos la palabra solo el parrafito que nos gusta e ignoramos lo demás, entonces es como que no creyéramos nada. Es igual a desobediencia. ¿Cuál fue la diferencia que hubo entre los hermanos de David y él? Miren, el verso 28. Estamos aquí en el verso 28. Va a ver usted aquí, retrocediendo un poquito de la lectura que teníamos, ¿verdad? Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? Y has dejado aquellas ovejas. Y oiga lo que dice. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Cuál era la diferencia? Que David no había ido con una intención de curiosidad, como creía su hermano mayor. Yo me imagino que a David, como era el más chico, en la misma familia le hacían bullying. Lo desechaban, no lo querían, lo criticaban. Y pues ya ven que cuando Samuel fue a ungir a la casa de Isaí, al nuevo rey que ungió a David, ni siquiera lo habían tomado en cuenta. Llegó Samuel, el sacerdote, con su redoma de aceite, y el padre Isaí empezó a presentarle todo, desde Eliab, el más grandote, aparente, que impresionaba. Dijo, este sí tiene planta de rey. Y agarró su botella de aceite. Y el Señor le dice, ese no es. Bueno, entonces ya se calmó. Y pasó el otro, y pasó el otro, y pasó el otro. 7 hermanos. Y como a ninguno de ellos le dijo Dios es, entonces le dice, oye Isaí, ¿no tienes otro hijo por ahí? Sí, hay un muchacho que cuida las ovejas allá en el lugar apartado. Tráemelo. Bueno, eso nos dice cómo era el entorno familiar, cómo era la condición de la relación familiar. No era importante en la familia. Esa era la diferencia. Y cuando él llegó como mandadero, porque lo que había llevado al ejército de parte del padre eran unos quesos, eran una provisión para sus hermanos que estaban ya en el ejército, en la guerra. Y en lugar de agradecerlo, su hermano mayor lo regañó, lo criticó. Bueno, la rivalidad entre hermanos debilita la fe. ¿Cuántos somos hermanos aquí? No tenemos rivalidad, ¿verdad? De ninguna manera, porque eso debilita la fe. Por eso, ¿sabe qué hizo David? Quédate con tu murmuración, quédate con tus insultos, yo me voy. Y se fue, ahí lo dejó. ¿Cómo nos cuesta a veces cuando somos provocados apartarnos y dejar que el que está grosero, que el que está insultante, que el que está se quede solo? ¿Cómo cuesta? ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
porque la carne nos revuelve adentro, ¿no? Y como dijo mi hermano, damos respuestas hepáticas del hígado. Respondemos con el hígado, no con el espíritu. Bueno, entonces, hermanos, esa fue la gran diferencia, ¿verdad? Su fe. Ahora, y la diferencia con Saúl, ¿cuál era la diferencia con Saúl? Mire los versículos 31 y 33. A ver, por aquí lo tenemos. Y dijo Saúl, el 33 estoy leyendo, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, ¿qué miraba David? Su fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había probado en su vida personal que cuidaba de él. Saúl miraba un enemigo invencible y todos le temblaban al gran filisteo. Saúl le dice al muchacho, bueno, te voy a autorizar que vayas a pelear con él, pero te vas a poner mi armadura. No le quedó la armadura. Primero porque Saúl era un hombre corpulento. Y yo pienso que David, aunque tal vez no era un chiquitito, no le cuadraba la... ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que cada uno de nosotros tiene su propia vestidura. Y estamos hablando, no estoy hablando de qué se pone por encima. El apóstol Pablo nos exhorta a ser revestidos de Cristo. Y cada quien tiene su propia vestidura. La puede tener limpia, la puede tener manchada, la puede tener turbia, la vestidura de Cristo. Cada quien tiene su propia vestidura. Bueno, entonces, aquella armadura que no era la adecuada para David, ¿qué producía en él? Incomodidad. No la podía manejar. Se sentía torpe en sus movimientos porque no era. La lección que aprendemos de eso es que cuando tratamos de imitar a otros, estamos torpes. No nos movemos como Dios quiere. Tristemente yo voy a ver con los predicadores, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname por criticar a los predicadores, pero es que usted ha visto que algunos imitan al predicador que los impresionó o que tiene mucha influencia y quieren hacer hasta sus mismos movimientos, entonar la voz. Usted los habrá visto. A cada quien el Señor le da su propia personalidad. A cada quien el Señor le da su propio estilo. Porque el Señor, sabe que el Señor no nos saca como muñecos de molde, como los que venden en la tienda, que todos son iguales, ¿no? No, nos hace con sus manos y cada uno de nosotros somos hechura personal de Dios. ¿Sabía eso, verdad? Por eso es que somos diferentes. Aunque todos tengamos dos ojos, una nariz y una boca, pero por dentro somos diferentes. Bueno, cuando tenemos fe, no vamos a ceder ante la oposición, ante la intimidación y ante los temores. Mire con qué se encontró David llegando al campo de batalla donde todos estaban alineados para la guerra, pero ninguno tenía el valor de enfrentarse. Lo primero que encontró, ¿qué fue? Oposición de su hermano mayor. Ya sé que a qué vienes a hacer, a burlarte de nosotros vienes. Eres un imprudente, eres, bueno, todo lo que le digo ya sé. Que eres soberbio, que oposición. Y luego, ¿qué más? Intimidación. ¿Por qué? Porque el filisteo se paraba ahí
Oiga, por 40 días los tenía. Yo creo que lo disfrutaba, pararse enfrente, decir, cobardes, inútiles, ninguno de ustedes puede conmigo. ¿Cuántas sandeces les diría? Ya. Intimidación. Y todos los israelitas así, le temblaban, le temblaban. Y entonces, ¿qué hizo David? Yo no le tengo miedo a ese porque tengo conmigo uno más grande. Y luego, ¿qué? Los temores. El rey tenía miedo y todos tenían miedo. Entonces, lo primero con lo que se encontró David para debilitar su fe, según el plan de oposición, fue oposición, intimidación y temores. En nuestro diario vivir, muchas veces nuestra fe va a encontrar esos obstáculos. No, que no puedes, porque es que no es imposible, porque eso nunca ha pasado. Si Dios hace cosas que nunca han pasado. Intimidación, no, pues no puedes con eso. Tu capacidad no da para tanto. Y temores, no, mira, yo me temo que tal cosa te va a pasar. Yo temo que son las cosas que debilitan la fe. Pero David no se dejó amedrentar, digámoslo en mexicano, agüitar. No se dejó amedrentar por la actitud de su hermano. David no renunció al encuentro con el gigante solo porque otros le tenían miedo. ¿Por qué? Porque el hombre natural ve la apariencia exterior, no el desafío de la fe. Y ya Dios se lo había dicho a Samuel cuando fue a escoger a David. No, le dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios pesa los corazones. Entonces, hasta Samuel había sido impresionado por la apariencia del hijo mayor y de los otros hijos de Isaí que tenían la pinta de rey, pero no tenían el corazón de rey. Entonces, no se trata de tener la pinta, se trata de tener el corazón. Entonces, vio al hermano mayor y dijo, este es. Cuando trasladamos esa impresión al ejército del rey Saúl, ¿qué miraba Saúl en el filisteo? Un hombre con el que ninguno de sus hombres del ejército podía enfrentar. Un guerrero experimentado. Es lo que le dijo. Este desde su juventud. Eso le dijo a David. Este desde su juventud es un guerrero experimentado. Y tú nunca has estado en el ejército. Hasta ahora vienes. ¿Qué técnicas de lucha cuerpo a cuerpo sabes? ¿Qué armas sabes disparar? Había flechas, había lanzas. No tienes esas habilidades. Entonces, ¿qué pasó? Eso miraba Saúl. ¿Y David qué miraba? Miraba a un retador abusivo, a un gigante intimidador, que estaba retando, él dijo, a los escuadrones del Dios viviente. Entonces, la fe no se basa en los recursos convencionales. Lo que la gente puede hacer en el plano natural, lo hace en el plano natural, pero eso no es fe. La fe se basa en lo que los ojos espirituales ven, en la confianza que podemos tener en el Dios que está con nosotros. Miren los versos 38 al 40, por aquí lo tenemos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué.
Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces nosotros vemos aquí que la concepción de fe es tan diferente de lo que la gente quiere hacer con su propia fuerza, y cuando se mide a sí mismo, fuerza con fuerza, recurso con recurso, pero la fe en Dios va más allá de los recursos naturales. Por eso es un Dios de sobrenaturalidades. Aquí cantamos, ¿verdad? Que es sobrenatural. Los cantores cantan, es sobrenatural. Pero hay que creerlo, pues. Es sobrenatural. Entonces, pero oiga esto. Si somos fieles en las batallas privadas, Dios nos hará salir adelante en las pruebas públicas. ¿Cuál era la posición de David? Miren, los versos 34, 37, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Que David tenía una comunión con Dios permanentemente en su vida. Cuando David estaba ahí apartado, cuidando las ovejas en la majada, pues no estaba en el bullicio de la ciudad, no estaba en los pleitos familiares. ¿Sabe qué estaba? Con su arpa, alabando al Señor, cantándole al Señor. Por eso es el salmista. David no empezó a escribir los salmos cuando era rey, los escribió desde su juventud. Tenía una conexión continua con Dios. Y el Señor le daba la fortaleza para ser vencedor. Porque aunque él no lo sabía, Dios lo estaba preparando para ser rey. Nunca podemos saber para qué Dios nos está preparando. Matando leones y matando osos, David nunca pensó que iba a ser rey. Y cuando Dios lo ungió, y cuando fue guerrero, ahora sé por qué tuve ese entrenamiento tan fuerte. No se espante cuando Dios le dé un entrenamiento fuerte, porque no sabe para qué lo está preparando Dios. Yo les puedo hablar de eso porque yo sí tuve un entrenamiento bien fuerte. El Señor lo estaba preparando para ser su siervo. No he enfrentado gigantes como Goliat, pero sí he enfrentado oposición. Pero cuando le creemos al Señor, los temores se van, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No, nos ha dado un espíritu de fe, de confianza y de dominio propio. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Entonces ya sabemos el valor que tenía. La fe hace que todos los enemigos los coloca en el mismo rasero igual. ¿Vio al gigante? Pues este no es más valiente que un león. ¿Vio al gigante? Este no es más valiente que un oso. Yo ya pude con los osos y con los leones, voy a poder con este. ¿Por qué? Porque puso la oposición al mismo nivel. No dijo, con aquellos pude, con este no puedo. El Señor nos capacita para ser vencedores en todo. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, fuera león o fuera oso o fuera gigante,
No, solo tenemos que discernir quién está a nuestro lado. Y esa es la victoria. ¿Quién está contigo cuando tienes crisis? ¿Quién está contigo cuando tienes desafíos? ¿Quién está contigo cuando tienes que tomar decisiones fuertes? ¿Quién? Si Dios está contigo, Él es un escudo alrededor de ti. Y Él te va a llevar la victoria. Entendamos este otro aspecto. Que la obediencia a medias es igual que la desobediencia total. Tenemos a Saúl. Si vemos a Saúl aquí en el capítulo 15, un poquito para atrás, de donde estamos. Si tiene su Biblia, búsquelo en el capítulo 15. Ahí en los versículos 18. Miren, desde el 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Esa es la postura que Dios le había dado. Ahora, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y aquí viene la respuesta de Saúl, el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí va bien. No, yo sí le hice caso al mandato que Dios me dio. No, yo sí fui a pelear con Amalek. No, yo sí fui y derroté a Amalek. Hasta allí era obediencia. Pero luego, mire, y fui a la misión y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. La palabra pueblo es el ejército, no es la población. Ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Había pedido eso Dios? No, no le había pedido Dios. Cuando la gente hace las cosas a su manera, por intereses personales y no en obediencia a Dios, el fracaso está asegurado. Queremos asegurar la victoria, no el fracaso. Y mire lo que pasó después. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Para qué tenía las ovejas y las vacas según él? Para hacer sacrificios, holocaustos. Ay, Dios no había pedido eso. Porque dice, Dios no se complace en esas ritualidades. Dios se complace en que se obedezca su mandato, que se obedezca su palabra. A veces la gente quiere ganarse el favor de Dios haciendo sacrificios, haciendo obras, pero Dios lo que ve es obediencia a su palabra. En eso se complace Dios. Y oiga el juicio que vino, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Dos cosas tremendas, idolatría y rebelión. Y las dos cometió Saúl, rebelión e idolatría. Entonces, por cuanto tú desechaste, fíjese, la palabra de Jehová, o sea, Él también te ha desechado para que no seas ya más rey. Qué triste condición, ¿verdad? Porque dice, Él desechó la palabra y quiso
introducir en la agenda de Dios sus propios renglones y hacer como él quería. Sucede mucho cuando Dios llama a una persona a ocupar un lugar y a servir, ya sea en el ministerio o en un lugar de la iglesia, cuando Dios dice que las cosas son de una manera y él dice, bueno, o ella dice, Dios dice, pero a mí me parece, y yo voy a hacer como a mí me parece. La palabra de Dios es muy clara. Lo que Dios demanda es obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque si creemos su palabra, cosas van a suceder y esa es la expresión de la fe, la obediencia a su palabra. Entonces, la religiosidad formal nunca va a sustituir la fe. Nunca. Es la fe y es la obediencia que van de la mano para ver el favor de Dios. ¿Qué sacamos en conclusión al final de hoy? Bueno, cuando vemos la historia de David, David tenía muchas cualidades. Y a nosotros nos gusta verlo como pastor, como rey, como matador de gigantes, como matador de osos y de leones. ¡Oh, qué gran hombre era David! Pero la Biblia dice que también tuvo sus debilidades. En algunas ocasiones fue mentiroso, adúltero y homicida. ¡Wow! Y ese era el hombre que Dios usaba. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Todos somos, como seres humanos, tenemos una naturaleza carnal. Y cuando nosotros no dependemos de Dios y creemos en nuestro propio criterio y obedecemos nuestras inclinaciones carnales, vamos a experimentar el fracaso. ¿Qué le pasó a David? Mintió, mandó matar, cometió adulterio. ¿Por qué? Porque esa vida devocional que él tenía allá en las majadas, esa vida devocional que tenía mientras peleaba batallas, la había olvidado y la comodidad del reino lo había llevado a pensar otras cosas. Pero hay una cosa en su favor, y es lo que está en favor de todos nosotros. El secreto de su vida no fue por sus errores, fue por su fe. Una fe inquebrantable en la fidelidad de Dios. Dios lo llamó, Dios es fiel. Por la fe mataba leones, por la fe mataba osos, por la fe mataba gigantes, por la fe llegó al trono, por la fe ganaba las guerras, por la fe hizo provisión para construir el templo. Pero cuando él cometió pecados, tuvo que venir delante de Dios arrepentido. Ahora, yo quiero explicarles bien esto, porque no sé, bueno, si David pecaba, si David hacía eso, bueno, pues si yo soy hijo de Dios, yo también lo puedo hacer. Hágalo y me cuenta cómo le va. No. David se arrepintió. Y la palabra de Dios dice que el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Cuando vamos al Salmo 51, al Salmo 34, encontramos a David lamentando y dice, mientras yo estuve callado, mientras no me comuniqué con Dios, mientras soporté el peso del pecado, mis huesos se envejecieron y me marchité. Pero un día buscó la misericordia de Dios y dice, mi pecado te declaré, Señor, yo soy un homicida, yo he sido un adúltero, Señor, perdóname. ¿Y cómo cree que terminó David? Perdonado. Otra lección que aprendemos aquí es que muchas veces en las iglesias, cuando alguien falla, no hombre, lo mandamos al infierno, al purgatorio, lo vagamos y lo condenamos. Y digo una cosa, de ninguna manera vamos a aprobar en la iglesia que la gente esté sirviendo en pecado. No.
No se trata de eso. Lo que se trata es que Dios tiene un corazón perdonador para aquel que se arrepiente. Y el que se arrepiente y confiesa y se aparta. Porque Dios perdona. Oh, que bueno, a mí me ha gustado apropiarme de lo ajeno. Le trae, ay Señor, perdóname. Y después, ay, es que otra vez tengo la oportunidad. Es el que confiesa y se aparta el que alcanza la misericordia de Dios. Entendamos de una vez eso, hermanos. Cuando tenemos conciencia de culpa, de haber desobedecido a Dios, busquémoslo con arrepentimiento verdadero, que nos pese en la conciencia, en el espíritu, que le hemos fallado a Dios. Y dice, Señor, esta no la repito. Señor, dame la fuerza para mantenerme firme. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que fiel es Dios, que no permitirá ser tentados más de lo que podemos llevar. De modo que el Señor te da la fortaleza y el temple para soportar cualquier tentación. Pero si no ves y quitas la mirada del Señor, la carne te va a ganar y vas a caer en error. Pero muchos han fallado, pero no han sido condenados. Conozco una denominación que cuando alguien falla, aunque no sea una falta, bueno, pecado es pecado de todas maneras, de lo que sea. No, lo sientan, no puede orar, no puede ni cantar, y está como que es momia en una silla en la iglesia. ¿Y qué hace? Se marchita, se seca, la gente se va. Cuando Dios perdona, también restaura. Y cuando restaura, restaurar es volver a ser o tener lo que antes se fue y se tuvo. La iglesia tiene que ser restauradora, no condenadora. Bueno, yo creo que ya nos fuimos un poquito más allá de la enseñanza de hoy, ¿verdad? Pero nos quedamos aquí. El punto clave de la enseñanza de hoy es que cuando tenemos que tomar decisiones importantes, no midamos nuestras fuerzas con las que se oponen a nosotros. Miremos a Dios, que es grande, poderoso y vencedor. Que cuando tenemos momentos difíciles, decisivos en la vida, no tenemos que hacer caso de la oposición de otros, de la intimidación del enemigo, ni de los temores de otros, porque nuestro Dios es más grande. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendecimos a nuestro